Bueno, un segundo aspecto que a mí me parece importante incluir en la charla, en el análisis sobre lo que está ocurriendo con Venezuela, pero eh, ninguna persona es una isla y ningún país es una isla. Todo está vinculado con un montón de otros problemas que tenemos y, y uno de los ejes del análisis es que estamos viviendo en nuestro hemisferio, pero creo que en la cultura occidental estamos viviendo un momento de esos que no son, creo que ningún momento en la historia humana es definitivo, un momento que va a pasar, que también va a pasar, que es de volcar o ladearnos hacia la derecha. Con sociedades que ante la frustración de expectativas no cumplidas por gobiernos autopercibidos progresistas o de izquierda, termina como, en, como en un juego pendular. Bueno, probé 4 años con la izquierda, o con el progresismo, o con los que dicen que son de izquierda, por eso no entro en esa calificación, o trato de respetar la autopercepción. No estoy conforme, o no me gustó, o incluso compré el discurso de que son chorros y mentirosos y qué sé yo, como puede haber pasado en la Argentina, pero digamos hay datos objetivos. El discurso de estos gobiernos era que venían a garantizarle derechos a un montón de gente y los números indican que terminaron esos gobiernos y los números que quedan son 40 y pico por ciento de las personas que trabajan lo hacen en regímenes informales, 40% de pobreza, una pobreza infantil como nunca antes hubo en la historia, desocupación, etcétera, etcétera, inflación, todo lo que ya sabemos. En un periodo en donde en los últimos 40 años desde la recuperación de la democracia, todos los indicadores se agravaron. Cuando uno mira el resto del mundo, no fue así. Estoy hablando del caso de la Argentina, pero cada país lo ve a su manera, ¿no? Entonces, ese fracaso del progresismo en el gobierno lleva a que la ciudadanía busque una respuesta por el otro lado. Entonces, aparentemente es inexplicable, pero pasás de un gobierno presidido por alguien claramente de izquierda como Boric en Chile, pasás a un tipo que es hijo de un afiliado del partido nazi y que reivindica a Pinochet como José Antonio Cast. O en la Argentina pasás de gobiernos pretendidamente progresistas como los de Cristina Fernández o Alberto Fernández a un gobierno cuyo titular se ofrece para destruir al Estado. Y todas las confusiones al respecto, porque después ese mismo destructor del Estado es el principal, obscenamente, el principal obsecuente de Donald Trump, que en sus políticas internas es todo lo contrario de un liberal, todo lo contrario. Es proteccionista, pone aranceles a todo el mundo para proteger a sus propios productores, con el sueño de volver a una forma de producción industrial que ya es inviable en estos tiempos, que el propio desarrollo de los acuerdos que los Estados Unidos fue haciendo con México, con Canadá, etcétera, hace que no puedas proteger y arancelar al mismo tiempo un producto porque no sabes qué hacer, porque una parte de ese producto fue fabricado en Canadá y se arma en Estados Unidos, otra parte de ese producto fue fabricado en México y se arma en Estados Unidos. Entonces una parte tiene aranceles y la otra parte no, querés proteger, no querés proteger. Pero bueno, más allá de eso, o sea, tenemos una serie de confusiones de tipo filosófico-político que son tremendas, porque por otro lado hay un montón de gente que cree que izquierda es estatismo. Entonces cualquier gobierno que ponga todo en manos del Estado, no importa después si es democrático, no importa después si creó una casta que en 20 años se enriqueció, no importa, como está todo en manos del Estado, ese gobierno es de izquierda. Decís, pero ¿de dónde sacaste que estatismo es lo mismo que izquierda? Bismarck era de izquierda, Mussolini era de izquierda, la década infame de Argentina que creó la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carnes, etcétera, etcétera, eran de izquierda. No es sinónimo. Las políticas estatistas, las políticas proteccionistas son herramientas que los gobiernos las utilizan de acuerdo a lo que quieren, al rumbo al que quieren ir.
Pero digo, en esa confusión generalizada que tenemos, también hemos visto cómo sectores supuestamente populares o autopercibidos como, no sé cómo llamarlos, nacionales y populares, hasta hace muy pocos años, hablaban de Trump como de un líder populista, peronista incluso. Recuerdo haber escuchado y haber leído a la expresidenta Cristina Fernández diciendo que Trump tenía orientaciones peronistas. También lo dijo de Obama, o sea, de cualquiera que quería elogiar decía más o menos lo mismo. O Guillermo Moreno diciendo que Trump era disruptivo y que quería proteger a los trabajadores y a las empresas yanquis, entonces no iba a andar por el mundo metiéndose en ningún lado, sino que al contrario lo que quería hacer era frenar las guerras, que es el discurso oficial de Trump. Ahora, mirá qué notable, para frenar las guerras el tipo viola toda la estructura del derecho internacional y lo dice públicamente. Y por otro lado, como es tan torpe y tan brutal, con Venezuela lo dijo directamente, no habló democracia, creo que le dijo una vez la palabra y 40 veces dijo la palabra petróleo. Y hasta dijo esa cosa increíble de que van a Venezuela para recuperar el petróleo que les robaron los gobiernos anteriores de Venezuela. O sea, ya el problema no es la dictadura de Maduro. Los gobiernos democráticos de Venezuela, que en su momento nacionalizaron el petróleo y cuidaron que esa riqueza quedara para Venezuela, lo cual genera toda una historia por otro lado, en la cultura, en la forma de ser de los pueblos. Hay un trabajo muy interesante de José Nathanson sobre Venezuela, más allá de que yo tengo un montón de diferencias con Nathanson, pero que en ese caso él hace un análisis en donde dice que para el venezolano promedio la riqueza de Venezuela, la riqueza natural de Venezuela por el petróleo básicamente, es algo dado, es algo evidente. Tenemos que vivir todos bien. Si eso no pasa es porque el que está en el gobierno está robándoselo. Entonces necesito que venga algún líder carismático, potente, inteligente, con mucho poder para que haga las cosas distintas y me toque mi parte. Esa es la forma. Un análisis que nunca hay que quedarse con una sola clave de análisis, siempre son muchas las claves de... Las cosas nunca están causadas o raramente están causadas por un solo factor. Normalmente los procesos humanos y sociales, que son enormemente complejos, están multicausados, es decir, están causados por muchos factores. Por eso no es bueno quedarse con una sola herramienta analítica, decir, esto pasó por tal cosa, y esa tal cosa es el único o el más importante de los factores que contribuyó a esto. Por eso es tan complejo también el análisis. Pero dentro de eso es necesario analizar e informarse y buscar buena información y leer los medios, los que todavía existen, los medios venezolanos progresistas, autopercibidos como de izquierda, o las organizaciones. Un montón de gente se sorprende cuando yo le digo que el Partido Comunista Venezolano es opositor a Maduro. Entren a la página del Partido Comunista Venezolano y lean las durísimas críticas que le hace el Partido Comunista de Venezuela al régimen venezolano. Dicen, pero ¿cómo? ¿No? Si son comunistas. No, los comunistas venezolanos dicen que no. Entonces, léelos, informate y vas a ver todos esos matices que la distancia y la propaganda te impiden ver. Hay un chiste muy bueno del Roto, el gran humorista español, que juega con esa idea de cómo los que te dicen que hay que ver, en realidad lo que están haciendo es que no veas. Pero bueno, volviendo a esta cuestión, ¿cómo contraargumentás cuando un defensor, un admirador de Trump viene y te dice, si no hubiera sido por la intervención de Trump, ni siquiera se hubieran liberado los presos políticos que se liberaron ayer? Y eso es un hecho. ¿Tiene sentido negar ese hecho? No, no tiene sentido. Tiene sentido negar que una enorme porción de la población venezolana en Venezuela y en el exterior, por supuesto mucho más masivamente en el exterior, celebró este hecho de Trump sin importarle en lo más mínimo que esto fuera una violación del derecho internacional. Yo creo que no tiene sentido, que eso es como pelearse con el viento. Al viento no le importa en lo más mínimo lo que vos hagas, va a seguir soplando. A los hechos no le importa en lo más mínimo lo que vos digas. Estos hechos existen, es así. Pero
Pero esto lo sabemos hace rato, y eso es parte del gravísimo error, en mi opinión, en mi modesta opinión, del progresismo y la izquierda latinoamericana, de haber sido tan indulgente, tan indiferente incluso, en esto que para algunos es muy doloroso, en donde muchas de las personas que se dicen defensoras de los derechos humanos, solo defienden los derechos humanos cuando el gobierno que los viola no es de mi simpatía. Cuando el gobierno que viola los derechos humanos es de mi simpatía, entonces me hago el distraído, pongo en duda lo que denuncian las víctimas, cosa que no haríamos con ningún familiar cercano, con ningún amigo cercano que venga y nos cuente que alguien le robó, lo asaltó, lo violó. No diríamos, pero es verdad, dame pruebas de lo que estás diciendo. No, estaría nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Los venezolanos durante más de 2 décadas rogaban, y ni hablar en Cuba, y ni hablar en Nicaragua, pero no los escuchamos. Yo hace unos años hice una nota conectando por internet. Esta es la maravilla que tiene también internet, dentro de tanta mugre que tiene, también tiene esta maravilla, que me pude contactar con la oposición de izquierda cubana. Les hice una nota a 4 referentes de distintas fuerzas de izquierda cubana opositoras al régimen, para que contaran cómo era, primero, qué le cuestionaban, y segundo, cómo era ser de izquierda y ser opositor al régimen cubano. Está publicada por ahí, pero digo, esa indulgencia, indiferencia, benevolencia, no sé cómo llamarle, con las violaciones a los derechos humanos, no es gratis, genera cosas. Y así como en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, con los países que fueron parte de la esfera de influencia de la ex Unión Soviética, durante mucho tiempo no se va a poder hablar, ni van a ganar fuerzas políticas vinculadas a las ideas socialistas, de izquierda y comunistas y cosas por el estilo. Anda a hablar en Venezuela cuando se produzca la supuesta transición democrática que Trump vino a lograr, todo entre muchos paréntesis y signos de preguntas y comillas, porque a varios días, ¿cuántos días llevamos? Ya como 5 o 6 días de la operación quirúrgica en la que se extrajo, muy interesante las palabras que utiliza, ¿no? En la que se extrajo a Nicolás Maduro y a su esposa. El resto de la cúpula del régimen sigue en sus lugares. Y el propio Trump descartó poner en el lugar de liderar la transición a la oposición democrática venezolana. Más allá de que a mí me pueda gustar o no me puede gustar María Corina Machado, digo, si había alguien legitimada por el voto popular o por la propia dinámica de los hechos para ser convocada y acordar algún tipo de transición hacia una democracia plena en Venezuela, me parece que era ella. Pero el propio Trump la deslegitimó. Es decir, el régimen de Venezuela, el régimen que sigue en Venezuela, los hermanos Rodríguez, Delcy, la presidenta encargada, y Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, Padrino López, que es el jefe del ejército, etc. Todo el resto de la cúpula de la dictadura, la tiranía, como lo quieran llamar, sigue en su lugar. Siguen ahí. Y al decir lo que dijo Trump de Corina Machado, de la oposición democrática venezolana, lo que hace es decir, porque a veces el propio Trump, en su honestidad brutal, deja algún matiz. En esto fue absolutamente claro. La negociación es conmigo. La negociación del régimen es con Trump y es para asegurar que el petróleo venezolano no vaya más ni a Cuba, ni a China, ni a Rusia, sino que lo manejemos nosotros y que vuelvan las empresas norteamericanas, que vuelvan las que se habían ido, porque Chevron nunca se fue. Cosa que los partidarios, los maduristas y los defensores acríticos del régimen de Venezuela tampoco mencionaban, ¿no? Venezuela hasta hace muy poco tiempo siguió vendiéndole normalmente petróleo a los Estados Unidos. Y Chevron nunca se fue. Es la única empresa norteamericana que sigue operando en Venezuela, con niveles reducidos. Creo que lo que lleva a Estados Unidos es menos del 10% de lo que históricamente llevaba, en términos actuales, en barriles de petróleo. Pero el hecho es que Trump es el que
lidera algo que ya no se sabe si va a ser una transición a la democracia o si va a mantener este régimen, pero con este régimen desligado de sus adversarios geopolíticos y en permanente coordinación y comunicación con el gobierno yanqui. Eso se puede extender todavía varios años más. Con lo cual, la liberación de este puñado de presos políticos frente al sufrimiento de todo el resto de la población venezolana y los millones de exiliados, yo no minimizo. Una persona que se salva de la tortura ya es positivo, o que se libera estando injustamente presa, pero yo no puedo dejar de ver que hubo casi 100 muertos para eso, además de la violación del derecho internacional. Entonces, bueno, en función de intentar entender lo que sucede, aparece una posible analogía con algo que ya ocurrió en la historia del siglo XX, donde el protagonista fue también Estados Unidos y la derrotada fue también una potencia regional, mucho más importante quizás que Venezuela en relación con su época, como fue Japón. Los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, esto es ampliamente conocido, para convencer a Japón de que debía de poner las armas y no seguir con una lucha inútil, y sobre todo para ahorrarse, por lo menos esas fueron las excusas oficiales, para ahorrarse la sangría que significaba o que hubiera significado una invasión militar con tropas a Japón, las pérdidas de miles y miles de vidas humanas, pero probablemente también con la intención de mostrarle a Rusia quiénes son los que mandan acá, tira las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que muchas veces perdemos de vista. Solo en Hiroshima la cantidad de víctimas fatales equivale a la población de 2 Gualeguay. Solo Hiroshima. Digo porque a veces perdemos esas dimensiones. Claro, los japoneses dijeron, está listo, hasta acá llegamos. Pero acá viene la analogía. Pero los Estados Unidos ni se hicieron cargo del gobierno de Japón. O sea, no pasaron a administrar directamente al Japón, ni tampoco desmantelaron por completo el sistema sociopolítico, económico y cultural de Japón. Lejos de eso, mantuvieron al emperador Hirohito, a la figura imperial por excelencia, símbolo nacional de Japón, lo mantuvieron en el poder. Nunca son iguales, nunca son idénticas las analogías, si no serían analogías, serían identidades. Pero me parece que ahí hay un análisis interesante para entender lo que Trump está pensando en Venezuela. Yo no sé hasta qué punto a Trump le interesa desmantelar el régimen autoritario de Venezuela. Y francamente no creo que a un tipo como Trump, que es capaz de justificar, como lo hizo en estos días, el asesinato de una ciudadana yanqui, blanca, rubia, mujer, poeta, de clase media, porque tiene un auto valioso, a la que le pegan 3 tiros, bueno, en estas imágenes que vimos todos estos días. No sé cuánto le puede preocupar la integridad física, mental, etcétera, de los venezolanos. La verdad es que no tengo idea. Entonces, claramente las prioridades de Trump pasan por otro lado. Las ha explicitado él, no necesitamos hacer interpretaciones. Él ha hablado claramente del tema petróleo y del tema geopolítico. Lo ha dicho con absoluta claridad. Y además, y ahí sí, el cinismo de Trump se convierte en una hipocresía tremenda, porque él lo presenta como todos movimientos, él se ufana de haber parado 8 guerras. Incluye cualquier cosa en eso, ¿no? Pues, según él, paró la guerra en Ucrania, paró la guerra en Gaza, ahora paró al régimen de Venezuela. Pero en Venezuela siguen todos los mismos. Y el propio Trump dice, Delcy Rodríguez está dispuesta, hemos dialogado, está dispuesta a cumplir con todo lo que le pedimos. Mientras tanto, Delcy Rodríguez sigue diciendo, rechazamos el imperialismo. Bueno, ese es el mundo en el que estamos, en donde es muy difícil que alguien sostenga mucho tiempo lo que viene diciendo, pero donde además las intenciones, al cotejarlas con los hechos, son transparentes, son visibles para todo el mundo. En este panorama,
¿Cuál es la capacidad que tiene el resto de los países en nuestro hemisferio, en nuestro continente, en nuestra América Latina, de ponerle un coto a esto? Bueno, creo que todos los ojos están mirando, todos los ojos de quienes nos preocupan estas cosas están mirando a Brasil, están mirando a México, que son dos grandes países con dos presidentes muy legitimados, con mucho, especialmente Lula, ¿no? Con un lugar en la economía mundial muy importante. Yo ya no sé si está séptimo, octavo como economía mundial, pero además con un liderazgo él en lo personal, que cuanto más tiempo pasa, más... no quiero que parezca laudatorio, pretendo que sea descriptivo, pero más potente aparece. Cada vez es más claro el lugar de estadista que Lula va a ocupar en la historia de nuestra región en el futuro, ¿no? Sin embargo, frente a este tipo de situaciones, ¿cuál es la capacidad de acción de Lula? ¿Qué puede hacer Lula? ¿Qué puede hacer Brasil? ¿Qué puede hacer México más que lo que han hecho? Rechazar, repudiar, cuestionar la intervención directa de los Estados Unidos, intentar marcar ciertos límites, insistir en el derecho de cada país a resolver su problema sin injerencia extranjera, y no mucho más. Y para terminar, aterrizando en nuestro propio país, creo que si bien es muy difícil, lo más difícil del mundo es mantener el equilibrio, primero porque el equilibrio siempre es inestable, segundo porque, como le gustaba recordar al gran pensador, al gran filósofo italiano Antonio Gramsci, la historia no se desarrolla como algo lineal, sino como siguiendo otros modelos de explicación de la naturaleza y de las leyes matemáticas y demás, sino más bien como una espiral que uno quisiera que esa espiral fuera ascendente y expansiva, porque uno tiene la expectativa de que así como fuimos capaces de evolucionar y sobrevivir porque aprendimos a cooperar entre nosotros, incluso para competir con otros, pero porque aprendimos a cooperar, porque nos dimos cuenta que solos éramos muy débiles, muy frágiles, por más que estén hoy de moda estas ideologías que apelan a la mentira del individualismo y demás, a la ilusión del yo y de la conciencia individual, como decían tantos pensadores, pero entre ellos Borges. Lo que la historia nos muestra cada tanto es lo que Gramsci tomaba de Vico, de otro gran pensador italiano, que es lo de corsi e ricorsi, flujos y reflujos, como la marea. Ahora, esos flujos y reflujos nunca son idénticos al anterior. Por eso la idea de la espiral. Puede ser similar, pero Trump no es Teddy Roosevelt. Él puede hablar del Big Stick, pero estos tiempos son diferentes. Y yo no sé hasta qué punto él, que es un hombre, primero, muy superficial, muy inteligente, pero una cosa no quita la otra. Muy inteligente, si no hubiera llegado a donde está, pero muy superficial y además muy inescrupuloso, porque como te dice una cosa hoy, te dice la contraria el otro día. A Petro lo mandó con perdón de la expresión, pero es la que usó él, lo mandó a cuidarse el culo, y ahora ya está conversando con Petro. Tuvimos una conversación muy buena, lo recibiremos en Washington, y así con todo. Digo pobre porque me da tristeza. No es un personaje que me caiga muy simpático, pero verla en esta situación, Corina Machado queriendo darle el Nobel para que Trump le dé algo de pelota, es tan patético. Es todo, parecen guiones de comedias de películas del siglo XX, del fin del siglo XX, y sin embargo están ocurriendo ante nuestros ojos. Entonces, yo creo que desde esa impotencia que a veces nos domina cuando vemos todo esto, creo que lo que tenemos que hacer es volver a nuestras fuentes más valiosas, y en nuestro continente, la que yo recuperé para estos días es la figura de Benito Juárez, ese gran presidente mexicano, zapoteca puro, primer presidente, poco recordado además, primer presidente latinoamericano de origen
indígena. Un liberal de verdad, no como estos que usurpan ese término. Un liberal que creía en los derechos sociales y creía que la gente tiene que ser dueña de su pedazo de tierra y que el Estado está para garantizar derechos y no para garantizarle el lucro a los ricos, que ese es el verdadero pensamiento político de Milei. El Estado, es mentira que quiere eliminar el Estado, lo que hace es poner el Estado al servicio de lo peor de los ricos, porque entre los ricos también hay matices, entre los poderosos, entre los dueños de medios de producción, también hay gente que de verdad respeta a sus trabajadores y quiere que vivan bien. Y entre esos ricos no son esos los que Milei quiere favorecer. Favorece a los financistas, a los especuladores, a los que hacen lo peor, lo más inmoral, lo más condenado por todos los pensamientos éticos y religiosos del planeta, que es hacer dinero con dinero, no con trabajo, dinero con dinero. Ese es el modelo de estos tipos. Pero bueno, no me quiero dispersar. Iba a Benito Juárez. Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz. La frase completa de él es: entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. La paz no es otra cosa que eso. El respeto al derecho ajeno, eso es la paz. No hay otra cosa que agregar. Podríamos complementarlo con la frasecita tan linda de Gandhi, que no hay un camino hacia la paz. No es que vos tenés que hacer cosas para respetar el derecho ajeno. No, tenés que respetar el derecho ajeno. Gandhi decía, no hay un camino hacia la paz. La paz es el camino. Bueno, esto es lo que tenemos que recuperar. Incluso frente a estos gobernantes tarambanas, malintencionados, mentirosos, falaces, autoritarios. Trump y Milei no tienen en común ninguna otra, porque si comparás sus políticas económicas son absolutamente diferentes y contrapuestas. Por eso lo de Trump en algún momento seducía a muchos de nuestros referentes peronistas, por ejemplo. Absolutamente contrapuestas. Pero ¿en qué coinciden? Coinciden en sus obsesiones además tan superficiales como todo lo demás, y coinciden en su vocación autoritaria. Como dice un analista político que yo sigo, que me gusta mucho, dice, Milei no es fascista, pero tiene unas ganas, y eso es Trump. No es fascista, no puede serlo porque la propia estructura institucional de los Estados Unidos no se lo permite, pero tiene unas ganas, y en la medida en que pueda avanzar, lo va a hacer. Pero digo, para intentar cerrar con esto, no es una gran apuesta o algo demasiado seductor. Es volver a lo que en nuestro país han expresado nuestras más preclaras figuras, independientemente, porque esta misma idea, el respeto al derecho ajeno es la paz, es la misma que guió la política exterior de nuestros gobiernos democráticos, fueran radicales, peronistas o de cualquiera de sus variantes. Eso fue la política exterior argentina en todos sus gobiernos elegidos por su pueblo, excepto el actual. Entonces, nosotros como simples ciudadanos y ciudadanas creo que tenemos que recuperar esa idea y no dejarnos abrumar por los discursos extremistas ni de un lado ni del otro. Ni Maduro y Venezuela eran la referencia utópica del socialismo, ni mucho menos, lejos de eso. Al contrario, el daño que le hacen a la idea del socialismo no sé si es reparable, ni la solución impuesta por Super Trump es el camino en absoluto. El camino siempre es el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho ajeno, tanto entre los individuos como entre las naciones.